A una hora en auto al noroccidente de Quito, escondida entre montañas cubiertas de niebla permanente casi todo el año, hay una comunidad campesina que durante más de una década taló entre 100 y 200 hectáreas de bosque nublado por año, no porque quisieran destruir su propio entorno de forma deliberada, sino porque literalmente no conocían ninguna otra forma concreta de sobrevivir con lo poco que tenían a disposición. Convertían esos árboles en carbón, lo cargaban en mulas por caminos ancestrales, lo vendían en los mercados cercanos y con eso alimentaban a sus familias, temporada tras temporada, sin ningún plan alternativo a la vista. En total, a lo largo de esos años de tala sostenida, perdieron más de la mitad de todo el bosque que rodeaba su territorio comunal. Y sin embargo, en 1995, 18 hombres de esa misma comunidad, a quienes el resto del pueblo directamente les decía locos en la cara, sin ningún tapujo, decidieron hacer algo que en ese momento sonaba a garantía de hambre asegurada para sus propias familias. Dejar de talar por completo, de un día para el otro, sin tener ninguna otra fuente de ingresos lista para reemplazar de inmediato lo que perdían. Para entender por qué esta comunidad terminó dependiendo tanto de la tala del bosque durante tantos años, primero hay que entender su propia historia como comunidad organizada, porque no arrancó como un proyecto de conservación ni nada remotamente parecido a eso. Yunguilla nace formalmente en 1973, cuando, en aplicación de la Ley de Reforma Agraria aprobada por el gobierno ecuatoriano de la época, se puso fin al sistema de latifundios que dominaba buena parte del campo del país hasta ese momento. Un sistema donde grandes hacendados concentraban enormes extensiones de tierra, mientras los trabajadores que las cultivaban directamente apenas tenían acceso a un pedazo propio. En ese proceso de reforma, las 10.000 hectáreas de la antigua hacienda de Yunguilla se repartieron entre los propios trabajadores que ya las explotaban desde generaciones anteriores, a cambio de que estos cedieran la mitad de sus cosechas al antiguo hacendado durante un periodo de transición negociado como parte del propio proceso legal. El problema fue que esos lotes repartidos resultaron, en la práctica cotidiana, demasiado pequeños e insuficientes para que las familias pudieran vivir exclusivamente de la agricultura tradicional a la que estaban acostumbradas, sin ningún ingreso complementario adicional. Frente a esa escasez estructural de tierra productiva, los campesinos de la zona se volcaron cada vez más hacia la tala de bosques y la producción de carbón vegetal a partir de los residuos de esa misma madera cortada, complementando además su economía familiar con el arreo de mulas por los antiguos caminos ancestrales del pueblo yumbo, conocidos localmente como culuncos, que en algunos casos se usaban también, según cuentan los propios habitantes de la zona, para el contrabando de alcohol de caña producido de forma artesanal en esa misma región montañosa. Durante más de una década, ese modelo económico basado en la tala y el carbón se convirtió en la única forma de subsistencia real para buena parte de las familias de Yunguilla. Los registros históricos de la zona muestran que se talaban entre 100 y 200 hectáreas de bosque nublado cada año, un ritmo sostenido que, a lo largo de los años, terminó costándole a la comunidad más de la mitad de todo el bosque nublado que originalmente cubría su territorio, un total aproximado de 850 hectáreas de selva perdidas para siempre bajo el hacha y el machete. Germán Colaguazo, uno de los líderes actuales de la comunidad e hijo de uno de los hombres que después impulsaría el cambio, describió después esa época con una frase que resume perfectamente la mentalidad de ese momento. Pensaban que no había ninguna otra alternativa, que vivían sumidos en una gran pobreza que tenía mucho que ver con la ignorancia de no saber el verdadero valor de esos mismos bosques que estaban destruyendo poco a poco, temporada tras temporada, sin conocer ninguna otra forma de generar ingresos. Rolando Colaguazú, otro representante de la comunidad con un rol activo en la gestión actual del territorio, fue todavía más directo al describir esa etapa temprana y difícil de la historia comunitaria. Contó que se dedicaron durante varios años a talar los bosques para hacer carbón y conseguir madera, porque eran, literalmente, las únicas fuentes de ingresos disponibles para toda la comunidad en ese momento particular de su historia, sin ningún margen real para explorar alternativas que en ese entonces ni siquiera existían como posibilidad concreta. No era codicia, ni tampoco indiferencia deliberada hacia el bosque que los rodeaba y que sus propios ancestros habían habitado durante generaciones. Era, simplemente y sin ningún adorno retórico, la única receta económica que conocían de primera mano, heredada casi sin cuestionamiento de generaciones anteriores que habían enfrentado exactamente la misma escasez de tierra productiva y las mismas presiones cotidianas de supervivencia inmediata, sin ningún margen para pensar en plazos más largos que la próxima cosecha o la próxima venta de carbón. El cambio empezó a gestarse en 1995, cuando 18 hombres de la comunidad, entre ellos el propio padre de Germán Colaguazo, decidieron intentar algo completamente distinto a lo que había funcionado, mal que bien, durante las 2 décadas anteriores, con el apoyo del gobierno suizo y de una organización no gubernamental ecuatoriana llamada Fundación Maquipucuna,
que trabajaba específicamente en temas de conservación ambiental en toda la zona del Chocó andino desde hacía ya varios años. La fundación les propuso un proyecto llamado Manejo Adecuado de los Recursos Naturales, una iniciativa de tipo agroforestal que combinaba capacitación técnica especializada, reforestación sistemática de las áreas ya taladas y agricultura orgánica como alternativa productiva viable a mediano plazo. Y acá está el detalle que a mí me parece central para entender la magnitud real de lo que estaban arriesgando estos 18 hombres. De toda la comunidad, que en ese momento contaba con decenas de familias viviendo de la tala y el carbón, solamente 18 aceptaron sumarse al proyecto en ese primer momento tan incierto. El resto de sus propios vecinos, gente con la que convivían todos los días, con la que compartían fiestas, funerales y cosechas, los llamaba directamente locos en la cara, sin ningún tapujo ni disimulo, convencidos de que estaban arriesgando el sustento inmediato de sus propias familias por una idea que sonaba, en el mejor de los casos, ingenuamente optimista, y en el peor de los casos, directamente irresponsable frente a la necesidad económica cotidiana que todos enfrentaban por igual, sin ninguna distinción entre quienes se sumaban al proyecto y quienes preferían seguir con lo conocido. La primera actividad concreta de ese pequeño grupo de 18 familias, ya comprometidas formalmente con el proyecto propuesto por la Fundación, fue la creación de un vivero forestal comunitario, donde empezaron a producir plantines de especies nativas para reforestar, poco a poco y con recursos siempre limitados, las mismas áreas que años antes habían talado con sus propias manos para hacer carbón y sostener a sus familias. Fue un trabajo lento, silencioso, físicamente exigente y sin ningún resultado económico inmediato que pudieran mostrarle a sus vecinos escépticos que los observaban de cerca, muchas veces con una mezcla de curiosidad y burla contenida. Y a los 3 años completos de sostener ese esfuerzo de reforestación, sin ver todavía ningún ingreso real que reemplazara lo que habían dejado de ganar con la tala del bosque, el propio grupo de 18 familias se planteó una pregunta urgente y completamente honesta entre ellos mismos. Necesitaban encontrar, cuanto antes y sin más demora, alguna actividad económica capaz de generar ingresos concretos en el corto plazo. Porque la reforestación por sí sola, por más valiosa que resultara a largo plazo para el bosque y para las generaciones futuras, no ponía comida en la mesa de nadie en el presente inmediato de sus propias familias. Fue en ese momento tan concreto de necesidad económica urgente cuando empezaron a hablar. Por primera vez en toda la historia de la comunidad, de la posibilidad de apostar al turismo comunitario, una idea todavía más arriesgada e incierta que la propia reforestación que ya venían sosteniendo desde hacía 3 años, porque hasta ese momento a Yunguilla jamás había llegado un solo turista en toda su historia conocida, y absolutamente nadie en la comunidad tenía la menor experiencia previa recibiendo visitantes de ningún tipo, mucho menos extranjeros con expectativas y costumbres completamente distintas a las suyas. La Fundación Maquipucuna volvió a aparecer como aliada clave exactamente en ese momento de mayor incertidumbre, aportando capacitación específica en gastronomía, guianza turística y administración básica de un pequeño negocio comunitario, habilidades completamente nuevas y ajenas para gente que había pasado toda su vida trabajando la tierra y el bosque con sus propias manos, no atendiendo visitantes, extranjeros ni gestionando un emprendimiento turístico desde cero. En paralelo, en 1997, un grupo de mujeres de la comunidad empezó a preparar mermeladas artesanales con la fruta disponible en la zona, e instalaron una pequeña tienda comunitaria para vender esos productos, sumando así una fuente adicional de ingresos mientras el proyecto de turismo todavía estaba en pañales. Y a finales de 1998, después de 3 años completos de capacitación, reforestación y preparación sostenida sin ninguna garantía de que el esfuerzo fuera a dar resultado, llegó el momento que terminaría cambiando para siempre el destino de toda la comunidad. Un primer grupo de 18 turistas neerlandeses llegó a Yunguilla, convirtiéndose en los primeros visitantes extranjeros que la comunidad recibía en toda su historia. Germán Colaguazo describió después ese momento con una frase simple pero contundente. La vida le cambió a la comunidad entera a partir de ahí. No fue un cambio instantáneo ni mágico, por supuesto, pero marcó el inicio real y verificable de un modelo económico completamente distinto al que había sostenido a la comunidad durante las 2 décadas anteriores. Ahora bien, no quiero que esta historia suene a un camino recto y completamente libre de obstáculos hacia el éxito garantizado, porque no lo fue en absoluto durante buena parte de esos primeros años, y sería deshonesto de mi parte presentarla de esa forma simplificada frente a ustedes. Según documentó un estudio posterior dedicado específicamente a analizar el proceso de transformación de Yunguilla,
La comunidad enfrentó, en sus primeros años de transición, resistencia interna sostenida por parte de vecinos escépticos que seguían apostando por el modelo anterior, pobreza persistente mientras el nuevo modelo económico todavía no lograba generar ingresos suficientes para reemplazar del todo lo perdido con la tala, y una migración constante de los jóvenes de la comunidad hacia Quito y otras ciudades cercanas, buscando oportunidades económicas más inmediatas y menos inciertas que las que Yunguilla todavía no podía ofrecerles con ninguna garantía real en esos años tan frágiles del proyecto. La organización colectiva sostenida a lo largo de los años, mucho más que ningún golpe de suerte puntual o ninguna intervención externa milagrosa, fue lo que finalmente permitió que la comunidad lograra cambiar la tala indiscriminada de décadas anteriores por actividades sostenibles como el turismo comunitario y la producción artesanal, consolidando poco a poco, temporada tras temporada, un modelo que en sus primeros años parecía, para muchos observadores, tanto dentro como fuera de la comunidad, prácticamente condenado al fracaso desde el principio. Y los resultados, medidos hoy, 25 años después de aquel primer grupo de turistas neerlandeses que se animó a visitar un lugar que ni siquiera aparecía todavía en ninguna guía de viajes, resultan verdaderamente notables si uno se detiene a compararlos con el punto de partida tan modesto e incierto del que arrancó todo el proceso. Del proyecto original de apenas 18 familias consideradas locas por el resto de sus propios vecinos, Yunguilla creció de forma sostenida hasta involucrar hoy a aproximadamente 55 o 57 familias de la comunidad, según los distintos registros disponibles en fuentes recientes, consolidándose con el paso de las décadas como un modelo de desarrollo sostenible que combina, al mismo tiempo y sin que ninguno de esos elementos le reste peso al otro, conservación ambiental genuina y verificable, emprendimiento económico local con resultados concretos, y un arraigo comunitario renovado que logró revertir, al menos de forma parcial, la migración constante de jóvenes hacia Quito que tanto preocupaba a la comunidad durante sus primeros años de transición tan incierta. De las 850 hectáreas de bosque nublado que la comunidad había perdido durante las décadas de tala intensiva para producir carbón, un área que en su momento parecía condenada a quedar convertida en pastizal o terreno degradado para siempre, hoy se logró recuperar aproximadamente el 60% de esa superficie, un porcentaje de recuperación que sorprende incluso a especialistas en restauración de bosques nublados. Un tipo de ecosistema particularmente lento para regenerarse debido a las condiciones específicas de altura, humedad constante y temperatura fresca que necesita para prosperar plenamente, muy distintas a las de un bosque tropical de tierras bajas que se regenera con mayor rapidez. Y ese porcentaje de recuperación no es solamente un número aislado citado en algún informe institucional. Forma parte de un territorio comunitario mucho más amplio, de aproximadamente 8.000 hectáreas totales bajo gestión comunal, donde la comunidad hoy conserva activamente lo que Colaguazú describe con orgullo como un gran remanente de bosque primario todavía completamente intacto, es decir, selva que nunca llegó a ser talada ni siquiera durante los años más duros y más desesperados de la producción de carbón para sobrevivir. Ese esfuerzo de conservación sostenido durante décadas terminó recibiendo, además, un reconocimiento institucional formal de gran peso simbólico y práctico. La mayor parte de los bosques nublados que forman el territorio comunal de Yunguilla fueron declarados oficialmente Área de Conservación y Uso Sostenible, conocida por sus siglas como ACUS Yunguilla, integrándose así al Sistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito, y convirtiéndose en la tercera área de este tipo dentro de todo el Distrito Metropolitano. Un reconocimiento que le otorgó a la comunidad herramientas legales adicionales para defender su territorio frente a cualquier presión externa futura. Y en julio de 2018, el territorio completo del Chocó Andino de Pichincha, que incluye a Yunguilla dentro de sus límites geográficos, recibió de parte de la UNESCO la declaratoria formal de Reserva de Biosfera, un reconocimiento internacional de primer nivel que llegó como fruto de un proceso sostenido durante años, donde convergieron los esfuerzos de productores locales como los propios habitantes de Yunguilla, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas especializadas y gobiernos locales de distintos niveles, todos trabajando en conjunto hacia objetivos de desarrollo sostenible compartidos para toda la región del noroccidente de Quito. Y la recuperación no fue solamente vegetal, medida fríamente en hectáreas de árboles replantados o conservados sobre un mapa. También fue una recuperación genuina de fauna silvestre que había desaparecido prácticamente por completo de la zona durante los años más duros de la tala y la caza. El oso de anteojos, la única especie de oso nativa de toda Sudamérica y una de las más amenazadas de todo Ecuador según las listas oficiales de conservación, empezó a reaparecer gradualmente en el territorio comunitario de Yunguilla, algo que hubiera resultado directamente impensable durante la época en que la propia comunidad todavía cazaba activamente dentro de su propio bosque para complementar sus ingresos y su alimentación diaria. En 2018, exactamente el mismo año de la declaratoria de la UNESCO,
Casi como si el propio bosque quisiera coincidir simbólicamente con ese reconocimiento internacional recién obtenido, se registró el avistamiento confirmado de una hembra de oso de anteojos junto a su cría, observadas ambas en lo alto de un árbol dentro del propio territorio comunitario, la primera vez documentada en años que la especie visitaba esa zona específica de forma confirmada y verificable por los propios guardaparques comunitarios. Hoy, el modelo económico de Yunguilla se sostiene sobre varios pilares complementarios que se refuerzan mutuamente entre sí, generando una diversificación de ingresos que resulta mucho más resiliente que depender exclusivamente de una sola actividad como ocurría en la época de la tala. La comunidad ofrece senderos de entre 1 y 8 horas de duración para recorrer tanto el bosque nublado recuperado como antiguos caminos preincaicos utilizados originalmente por la cultura Yumbo, el pueblo indígena del que desciende buena parte de la comunidad actual y cuya memoria cultural se mantiene viva a través de estos mismos senderos convertidos hoy en atracción turística. Existe una fábrica comunitaria de productos lácteos, abastecida con leche de vacas de familias locales que todavía mantienen algo de ganadería a pequeña escala, gestionada íntegramente por mujeres de la comunidad, además de la fábrica de mermeladas que arrancó como iniciativa de un pequeño grupo de mujeres en 1997 y que hoy sigue funcionando como parte central de la economía local, con productos que se venden tanto a los propios visitantes como a distintos puntos de la ciudad de Quito. Existe también un restaurante comunitario que trabaja bajo el concepto de menú de kilómetro cero, utilizando exclusivamente ingredientes producidos dentro del propio territorio de la comunidad, reduciendo así tanto los costos de transporte como la huella ambiental de cada plato servido a los visitantes que llegan desde distintas partes del mundo. Y en lugar de construir un hotel convencional, algo que la comunidad deliberadamente decidió descartar como modelo desde el principio, Yunguilla apostó por un sistema de alojamiento comunitario donde los propios visitantes se hospedan directamente en las casas donde viven las familias de la comunidad, compartiendo la vida cotidiana de sus anfitriones, sus comidas y hasta sus rutinas diarias, en lugar de quedarse aislados en una infraestructura turística separada y desconectada del resto de la comunidad que los recibe. Un dato que a mí me pareció particularmente significativo: más allá de las hectáreas recuperadas o los reconocimientos institucionales obtenidos con el paso de los años, es que más de las 3/4 partes de los empleados vinculados hoy al turismo en Yunguilla son mujeres. Un cambio notable y bastante profundo respecto al modelo económico anterior basado en la tala y la producción de carbón. Actividades que históricamente estaban dominadas casi por completo por hombres de la comunidad, dejando a las mujeres relegadas mayormente a tareas domésticas sin reconocimiento económico formal. El turismo comunitario terminó abriendo, sin que necesariamente fuera un objetivo explícito planteado desde el inicio del proyecto original de 1995, un espacio económico completamente nuevo y significativo para las mujeres de Yunguilla, que hoy lideran buena parte de la operación cotidiana del modelo turístico que sostiene económicamente a toda la comunidad, desde la administración, del alojamiento comunitario hasta la producción de lácteos y mermeladas que llegan hasta la propia ciudad de Quito. Y esta transformación tan completa no pasó desapercibida fuera de las fronteras de Ecuador, ni mucho menos. Yunguilla se convirtió, con el paso de los años y la acumulación sostenida de resultados medibles, en un referente internacional de turismo comunitario y conservación, liderada directamente por comunidades locales, citado con frecuencia como caso de estudio exitoso en foros de desarrollo sostenible y conservación ambiental repartidos por toda la región latinoamericana. Voluntarios extranjeros viajan hoy hasta la comunidad para colaborar en distintos proyectos activos, muchas veces recibiendo descuentos significativos en el alojamiento comunitario a cambio de su participación activa en las actividades cotidianas de la comunidad, desde dar clases de inglés a los niños del pueblo hasta colaborar directamente en las tareas de reforestación que todavía continúan hasta el día de hoy, décadas después de aquel primer vivero forestal comunitario creado, con recursos mínimos y mucha incertidumbre, por 18 familias que el resto de sus propios vecinos consideraba completamente locas. Germán Colaguazo resumió el cambio completo de la comunidad con una frase que a mí me pareció el resumen perfecto de toda esta historia. Describió la transformación como un giro de 180 grados, porque pasaron de ser madereros, carboneros e incluso cazadores, a convertirse en conservacionistas, en guardianes del mismo bosque que sus propios padres y abuelos habían pasado décadas talando por pura necesidad económica, sin ver en ese momento ninguna otra alternativa disponible sobre la mesa. Y esta historia, para mí, deja una lección que conecta directamente con otras que ya les contamos en este canal sobre comunidades latinoamericanas que decidieron apostar por caminos que en su momento parecían, para la mayoría de sus propios vecinos, completamente irracionales o directamente peligrosos para su propia supervivencia económica inmediata.
Lo que distingue el caso de Yunguilla de tantas otras iniciativas de conservación que terminan fracasando silenciosamente sin que casi nadie fuera de la zona se entere jamás, es que la comunidad nunca le pidió a sus propios miembros que sacrificaran su sustento económico en nombre de una causa ambiental abstracta y lejana, formulada por técnicos que nunca iban a vivir las consecuencias de esa decisión en carne propia. Al contrario, pasaron 3 años completos, sin ningún ingreso alternativo garantizado todavía sobre la mesa, construyendo pacientemente un modelo económico nuevo desde cero, capacitándose en habilidades completamente ajenas a su experiencia previa como campesinos y madereros, antes de que ese primer grupo de turistas neerlandeses finalmente confirmara, con su propia presencia y su propio gasto turístico, que el camino elegido, por más arriesgado que hubiera parecido al principio ante los ojos escépticos de sus propios vecinos, realmente podía sostener a sus familias tan bien o incluso mejor que la tala del bosque que habían decidido dejar atrás para siempre. Vale la pena detenerse también en algo que muchas veces se pasa por alto cuando se cuentan este tipo de historias de éxito: el rol que jugó la asistencia técnica externa, sin la cual buena parte de este proceso probablemente jamás hubiera despegado del todo. La Fundación Maquipucuna y el gobierno suizo no llegaron a Yunguilla a imponer un modelo prediseñado desde afuera sin consultar a la propia comunidad, sino que acompañaron un proceso que, en última instancia, dependió de la decisión y del trabajo sostenido de la propia gente de Yunguilla. Esa combinación de apoyo técnico externo con liderazgo y decisión genuinamente local parece ser, según coinciden distintos análisis posteriores sobre el caso, uno de los factores que explican por qué este proyecto en particular logró sostenerse en el tiempo, a diferencia de tantos otros proyectos de cooperación internacional que se abandonan apenas termina el financiamiento inicial, sin dejar ninguna capacidad instalada realmente duradera en la comunidad que se suponía debían beneficiar. Hoy, 25 años después de aquel primer grupo de visitantes que cambió el destino de toda la comunidad, de una forma que ninguno de ellos hubiera podido predecir con certeza en aquel momento tan incierto, los mismos hijos y nietos de aquellos 18 hombres que sus propios vecinos llamaban locos en 1995, guían hoy a turistas de todo el mundo por senderos que atraviesan un bosque que sus propios abuelos ayudaron a talar con sus propias manos, y que ellos mismos, con paciencia y trabajo sostenido a lo largo de décadas enteras, ayudaron después a recuperar árbol por árbol. El oso de anteojos que alguna vez fue presa de caza dentro de ese mismo territorio, hoy es motivo de orgullo genuino y de asombro compartido cada vez que aparece frente a las cámaras de algún visitante particularmente afortunado. Y el carbón que alguna vez fue la única fuente de ingresos conocida por toda la comunidad, sin ninguna alternativa real a la vista, hoy quedó reducido a lo que el propio Germán Colaguazo describe, sin ningún tapujo ni intento de suavizar el recuerdo, como el pasado oscuro de una comunidad que decidió, contra el consejo insistente de buena parte de sus propios vecinos, apostar por un futuro completamente distinto al que todos daban por sentado. Para el próximo video les vamos a contar cómo un grupo de científicos descubrió 2 especies de cocodrilos completamente nuevas, escondidas a plena vista en pleno Caribe mexicano, en una de las zonas turísticas más visitadas de todo el país, sin que nadie se hubiera dado cuenta hasta hace apenas unos meses. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video.